Continuamos ahora entonces con la palabra de Mónica Yardina. Mónica es doctora en filosofía por la UNED de Madrid. Su título de grado es de la Universidad de El Salvador, docente e investigadora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Fue becaria en la Universidad de Fichte en Múnich. Participó en diversas publicaciones con artículos y capítulos de libros y es coautora de 2 libros, uno junto con los profesores Óscar Cuervo, Cristina Campaña y Eduardo Lazo, Pensar la ciencia y la técnica, una introducción a la tecnociencia, y junto con Gianni Battimo y Ricardo Ploviersing, con prólogo de Dina Picotti, Heidegger y la cuestión ecológica. Mónica es profesora asociada a la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, donde dicta cursos de filosofía y ciclos de cine. Actualmente va a dar inicio el próximo 7 de mayo, día martes a las 18:30, va a iniciar el curso La mejor introducción a Ser y Tiempo, la muerte de Iván Lynch de Tolstoy. Bueno, escuchamos entonces a Mónica Yardina. Hola, buenas noches. Gracias, Diego, por la invitación a participar de este panel y, bueno, y por el libro también. A mí me gustó mucho. Hay partes que no son de mi competencia, lo referido al psicoanálisis y demás, con lo cual en eso no voy a entrar, pero sí me trajo muchos ecos, muchas resonancias del propio Heidegger, y esto es lógico porque Diego se inspira en este autor coreano que ya fue presentado y que trabaja, digamos, la filosofía o algunas categorías fundamentales de Heidegger. Lo que más me gustó o lo que me impactó de entrada fue el título, El superyo salvaje. Eso me parece todo un logro, pero al mismo tiempo una paradoja, casi un oxímoron. El superyo salvaje, cuando el superyo, bueno, es la ley, ¿verdad? Es la norma interiorizada, es el padre, de alguna manera. Bueno, aquí los psicoanalistas lo podrán explicar mejor que yo. Pero, por cierto, que salvaje, bueno, es un adjetivo raro, que choca para el superyo, ¿no? Salvaje, lo silvestre, lo agreste. Bien, a medida que voy comentando algunas cosas, también voy a dejar preguntas que quizás, bueno, Diego considere y después podamos charlar sobre ellas. La tesis fundamental que trabaja Han y que Diego retoma y que han mencionado mis colegas antes, creo que es contundente, clara y que nos interpela y nos da que pensar, ¿no? Y es que a partir del neoliberalismo se descubre la psiquis como fuerza productiva. Y no solo se descubre, es decir, se comienza a explotarla. Y a explotarla en el relevo de la disciplina que antes emanaba del discurso del amo. Muy bien, ahora, en este caso, digamos, el superyo salvaje, no se ha interiorizado la ley, sino lo que se opone a la ley, lo salvaje. Lo salvaje es lo que se opone a la ley, ¿verdad? Lo que no tiene contención, lo que no tiene límite. Y aquí pareciera que lo que implanta la ley es lo salvaje. Y tanto más salvaje es este superyo en la medida en que el hombre cree que no está sometido, cree que es libre, que ha alcanzado la libertad, ¿no? Y esa creencia lo somete aún más. Y esto, claro, inevitablemente me trae resonancias de Heidegger cuando, hablando del imperio de la técnica,
y diríamos hoy de la tecnociencia, dice, bueno, en la medida en que el hombre cree y sigue creyendo que la domina, está cada vez más sometido. Y cuanto más cree que está en poder de él, de su voluntad, la dirección, el destino de la técnica, más sometido y más ciego está frente a ese destino. Lo somete este super-yo salvaje a una forma, o en una forma de coacción al rendimiento, a la optimización, ¿no? Por eso, tanto Luis como la colega Susana hacían referencia a esta, digamos, esta ilusión de libertad cuando en realidad es lo contrario y se pasa de la figura de un amo, de un otro, a tener el amo, digamos, en sí mismo, a interiorizarlo, con lo cual la presión hasta puede ser mayor, porque no se distingue quién es ese otro que obliga. Ahora, volviendo a lo salvaje, porque yo no salgo igual de ese asombro y por eso me impactó el título y me parece muy logrado. Cuando hablamos de lo salvaje, ¿a qué llamamos salvaje? A ver, por un lado lo que tiene relación con la naturaleza en un estado puro, ¿no? Y entonces hablamos de lo salvaje. En un estado puro quiere decir sin intervención humana. Salvaje es lo que está más allá de lo humano y lo que de algún modo lo niega también, ¿no? La fauna, la flora pueden ser salvajes, ¿no? Como decimos que la hierba es salvaje porque crece en el campo de una manera natural, sin mediación humana alguna. Entonces, salvaje es allí lo que vive en libertad, ¿no? Entiéndase en libertad respecto del hombre, porque por lo demás lo salvaje es lo sometido a la extrema necesidad, es decir, en la naturaleza no hay libertad, hay necesidad, hay imposición del orden natural. Una geografía puede ser salvaje cuando se conserva en su estado natural, sin haber sido habitada, como decimos, bueno, una playa es salvaje, un terreno es salvaje, un curso de agua puede ser salvaje. Ahora bien, no solo predicamos lo salvaje de lo natural o de la naturaleza no humana, también los actos humanos pueden ser salvajes. Y entonces lo salvaje es lo cruel, lo rudo, lo no civilizado, lo que se opone a las normas, a determinados usos, costumbres de la civilización, ¿no? Lo que se opone a la moderación, a la templanza, un crimen salvaje, una represión salvaje, un rito salvaje, una pasión salvaje. Todos esos sentidos tiene la palabra salvaje. Dejo entonces en pie este interrogante que para mí fue muy inspirador, ¿no? ¿Cómo unimos el super-yo a lo salvaje, teniendo en cuenta estos sentidos de lo salvaje? Bien, otros puntos que me parecieron muy interesantes y que rescata Diego muy bien de su lectura de Hahn y de su interpretación de la época, cuando habla del derrumbe de la memoria, ¿no? Y ahí también vuelve Heidegger, cuando Heidegger dice que la memoria ha sido expulsada o está siendo expulsada a gran velocidad, ¿no? Y de alguna manera identifica ese fenómeno nada más ni nada menos que con la devastación de la tierra. Es decir, la devastación de la tierra tiene que ver con esa expulsión de la memoria.
Ahora, en un plano muy, digamos, óntico, o de la experiencia cotidiana, diríamos, pero ¿cómo? Si hoy la memoria está tan trabajada tecnológicamente que podemos albergar cantidades de información y de datos como nunca antes. Entonces, ¿cómo es esto de que no hay memoria o que es el derrumbe de la memoria en el momento donde podemos acumular tal cantidad de datos? Bueno, pero ahí no es lo mismo. La memoria no es acumulación de datos, la memoria no es información, porque de lo contrario, bueno, sería nuestra época glorificada por la conservación de la memoria, ¿no? Luego habla también Diego, hace una contraposición entre el uno y los cuatro. Los cuatro discursos, dice él, que establecen lazo social. Dejo ahí también la pregunta, ¿no? Para que Diego pueda explayarse un poco, si lo considera, sobre estos cuatro discursos, porque me pareció muy interesante. Y nuevamente, ¿cómo no pensar en Heidegger cuando se habla del uno, cuando se habla del impersonal, de ese se dice, se hace, se piensa, el impersonal que es todos y es nadie al mismo tiempo, pero que tiene una fuerza de atracción enorme, enorme. Y dice Diego que el uno colapsado, cuando colapsa, produce al superyo en su vertiente más feroz. Y que ese colapso del uno tiene que ver de alguna manera con el estrés de la cantidad. Nuevamente me trae a Heidegger y su análisis del gigantismo como un fenómeno propio de la época que se inicia con la modernidad y que se va digamos, afianzando, ¿no? Y en nuestro tiempo, ni hablar, el estrés de la cantidad, lo que no puede medirse, lo que no puede cuantificarse, carece de alguna manera de sentido. Y señala Diego que digamos, ese uno, sin la tensión de los cuatro discursos que hacen lazo social, vuelve sobre sí mismo como un agujero negro, es decir, como algo que se traga cualquier diferencia, cualquier diversidad, ¿no? Y que por supuesto niega esos discursos divergentes. Y plantea entonces que habría, digamos, básicamente dos grupos de personas: los subordinados al uno, al superyo salvaje de la época, y el grupo de aquellos que ingresan a la circulación de estos discursos que hacen lazo social. De alguna manera, esos cuatro, diríamos en términos de Heidegger, hacen mundo, ¿no? Heidegger hablaba de la cuadratura, de esa unidad primigenia entre los divinos, los mortales, el cielo y la tierra. En la medida en que esos cuatro juegan su propio juego, hay mundo, hay sentido, hay narración, hay significado. Pero si esos cuatro no comparten el juego primordial, no hay mundo. Me trae esto también como reminiscencia. En el uno, además, plantea Diego, florece, y esta es otra expresión que me parece brillante, yo no la conocía, no sabía que era de Freud, el narcisismo de las pequeñas diferencias. Qué visión, ¿no? Qué expresión tan propia de nuestra época, narcisismo de las pequeñas diferencias. Y ya lo vio Freud, evidentemente.
eso alimenta esta ferocidad del uno. Bueno, el síndrome de burnout, de las cabezas quemadas, no voy a extenderme en eso, lo acaba de plantear Luis, pero digamos que es un fenómeno típico de esta etapa del liberalismo, de esta vuelta, de este reciclaje del neoliberalismo, del capitalismo, perdón, el neoliberalismo, y es un síndrome que es totalmente, digamos, coherente con lo que está proponiendo esta vuelta o este pliegue del capitalismo. Lo que sí nos debe asombrar, me parece, y darnos que pensar, es el poder fabuloso de la ideología capitalista. Es impresionante, es decir, bueno, se pueden ir agotando algunas categorías, pero se inventan otras, y otras, y otras, ¿no? Creo yo, y habría que pensarlo y evaluarlo, pero una de las grandes astucias, porque son astucias de la razón capitalista, fantásticas, es que el capitalismo termina prometiendo casi más que la religión. El capitalismo toma la promesa, se hace cargo de la promesa, ¿no? La saca del campo de la religión. No hace mucho, un funcionario del gobierno actual decía que su hija iba a vivir 200 años, no sé si recuerdan, pero yo lo escuché, no me lo contó nadie, gracias al desarrollo científico, tecnológico, y que bueno, que ese destino, digamos, era esperable para todos, porque si ya su hija nacida tenía esa posibilidad, imaginemos los que están por venir. Una promesa, bueno, a ver, en boca de alguien muy exagerado, por decirlo suavemente, ¿no? Pero que viene de la tecnociencia, evidentemente, y de su lucha contra lo contingente y contra la finitud en última instancia. Bien, y Diego plantea que el prefijo neo del neocapitalismo, del neoliberalismo, es equiparable al a la reinvención o al reciclaje. Bueno, no deja de asombrarme esa astucia de la razón, que creo que no hay que subestimar de ninguna manera, ¿no? Sino que hay que pensar. Y esto lo digo así muy rápidamente y también es para reflexionar, pero pienso en esos dos arquetipos de la cultura griega arcaica, ¿no? En Aquiles y en Odiseo, es decir, en la fuerza desatada y en los recursos, en los innumerables recursos. ¿Hasta qué punto la historia de Occidente no concilia y ahora potencia estas dos vertientes o fusiona, ¿no? Como dice Diego y rescata muy bien Luis. Y una pregunta, ya voy cerrando, que dejo también pendiente, es si es que se puede responder, ¿no? ¿Qué se hace desde la clínica, campo que a mí no me compete, frente a ese super yo salvaje? Es decir, además de pensarlo, tenemos la obligación de pensarlo, de darle vueltas, de comprenderlo, ¿no? Porque pensaba, alguien que trabajó mucho el enfrentamiento del hombre con lo salvaje fue Joseph Conrad. ¿Y qué decía Conrad en sus relatos magníficos, ¿no? Sobre la lucha del hombre con las fuerzas incontrolables de la naturaleza, con los elementos, con lo salvaje, con lo otro de la selva profunda? Recuerdo ahora mismo
a Kurtz, ese personaje de Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas, pero que seguramente todos tienen presente por Apocalipsis Now, ¿verdad? Protagonizado nada más ni nada menos que por Marlon Brando. Bueno, toda esa película está inspirada en Conrad en El corazón de las tinieblas. Y Kurtz es aquel que se deja arrastrar, sin advertirlo quizás, por los instintos salvajes que la selva despertó en él. Y solo al final de su vida, si recuerdan, descubre el significado oculto de ese hechizo irresistible. Y ese significado es el horror, el horror. Y ahora este horror está dentro, nos habita, nos domina, ¿no? De acuerdo a esta tesis del super yo salvaje. Entonces, ¿hasta qué punto, por eso mi pregunta, puede encararse, hacerse algo desde la clínica, puesto que fuera de las dimensiones del arte, de la religión, de la filosofía, lo ilimitado, lo salvaje, digamos, es del orden de lo mortífero, necesariamente. Fuera de esos ámbitos, el ansia de lo ilimitado es mortífera, ¿no? Porque lo ilimitado no está ni puede estar al alcance del capital. Sin embargo, se muestra como si en cualquier momento puedo dar cuenta, puedo abarcar lo ilimitado, ¿no? Bueno, sencillamente estas reflexiones y algunas preguntas que dejo abiertas. Muchas gracias.